Dios les bendiga. The topic for today is Precious Stone of Scandalon. Entonces el tema para este día es Preciosa Piedra de Scandalon. In Romans 9:32 to 33 say, why? Because they didn't pursue it by faith, but as too they call by works. They stumble over the stumbling stone, just as it is written, behold, I am laying in Zion a stone of stumbling and a rock of offense, and the one who believes in him will not be put to shame. Entonces Romanos 9:32 al 33 dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Why does Paul refer to the cross in this way? Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Pablo se refiere de esta forma a la cruz? For this, it is good to know what the word stumble refers to, which comes from the Greek. Para esto es bueno saber a qué se refiere la palabra escándalo o tropiezo que aparece acá, que proviene del griego. Scandalon, which can have the following translations: scandal, offense, stumbling, and or occasion of stumble. Entonces, escandalon es una palabra que puede tener las siguientes traducciones: escándalo, ofensa, tropiezo o ocasión de tropezar. When Paul uses it, he is telling us that the crucified Christ is a cause of displeasure or offense to those who were waiting for the Messiah. Cuando Pablo la utiliza, nos está diciendo que el Cristo crucificado es causa de disgusto o de ofensa para todo aquel que esperaba al Mesías. So, Paul is saying that the cross offends certain people. Entonces, Pablo está diciendo que la cruz va a ofender a ciertas personas. Not in the sense of humiliating or hurting someone. Entonces, no en la forma de humillar a alguien, ni en la forma de lastimar o herir a una persona, but whereas exposing the person's actions by going against what is commonly considered good, correct, or pleasing, sino más bien como poner en evidencia las acciones de la persona al ir en contra de lo que nosotros consideramos correcto, justo o bueno. So, the cross caused certain people to stumble or be offended because it reveals our actions and determines whether they are good, right, or just. Entonces la cruz causa que ciertas personas tropiecen porque están yendo en contra de lo que comúnmente es considerado bueno, correcto o agradable. So, when the cross offends us, it is because our actions are against God. Entonces, cuando la cruz nos ofende, es porque estamos yendo en contra de Dios. There was a person in a small town who went to shore every time he fell far from God, trying to be a better person.
Entonces había una persona en un pueblo pequeño que iba a la iglesia cada vez que se sentía lejos de Dios, buscando ser una mejor persona. But every time the sermon started, he started to complain. Halfway through the sermon, he would get up and he would leave upset. Pero siempre que el sermón comenzaba, él empezaba a quejarse y se levantaba. Se levantaba y se iba molesto, saying, I don't know who told my life to the pastor, but it's not fair from him to talk only about me. Diciendo, no sé quién le contó toda mi vida al pastor, pero no es justo que hable solo de mí. Entonces, el primer punto para esta hora es preciosa piedra angular. Entonces, the first point for this moment is precious cornerstones. 1 Peter verse 2, 6, 7 say, for this is contained in Scripture. Behold, I am laying in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and the one who believes in him will not be put to shame. This precious value then is for you who believe. Primera de Pedro 2, 6 al 7 dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. That stone that was placed on a cross is a stone that fulfills two functions. Esa piedra que fue colocada en una cruz, entonces va a estar cumpliendo con dos funciones distintas. The first function is that of the base of the construction. Entonces, la primera función es la base de la construcción. It is normally a large stone that is placed in a corner to give rigidity to the building by supporting or joining two large sections of wall. Entonces, esta piedra, una piedra larga, es colocada sobre una base de un muro para sostener lo que son dos paredes distintas. Over time, it also became a ceremonial stone. Entonces, con el tiempo, esta se convirtió en una piedra ceremonial. This is the second function. Esta es la segunda función. On which the day of construction of the structure is usually placed as a reminder. Entonces, en esta piedra normalmente se coloca hoy en día lo que es la fecha de construcción como un recordatorio para nosotros. The scripture tells us that the cornerstone that was placed on high in Zion. Entonces la escritura nos dice que esa piedra angular que fue colocada en alto en Sion is the stone that serves to support the entire kingdom of God. Es la piedra que está sosteniendo todo el reino de Dios. It is not the same for everyone. No para todos va a tener el mismo valor. No para todos tendrá ese mismo valor. Everyone who is a believer and has put all his faith, his life in the hands of God, will receive that stone chosen with great care. Todo aquel que es creyente y ha puesto toda su fe, su vida, en manos de Dios, va a recibir esa piedra, escogida con mucho cuidado, as the support of his life, como el sostén de su vida, as the foundation on which he will continue to build his earthly existence.
como la base en la cual continuará construyendo su existencia terrenal. The second point for this hour is living stones. When you receive Christ in the cross with your cornerstone, you transform it in living stones. Entonces, cuando tú recibes a Cristo como al Cristo crucificado como tu piedra angular, tú te conviertes en una piedra viva. 1 Peter 2, 4-5 say, "And coming to him as to a living stone, which has been rejected by people, but is choice and precious in the sight of God. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer spiritual sacrifice that are acceptable to God through Jesus Christ." Primera de Pedro 2, 4, 5 dice, "Y vinieron a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo." When we receive that cornerstone in our life, we are placed next to each other. Cuando nosotros recibimos esa piedra angular en nuestra vida, somos puestos uno al lado del otro. This causes us to be a living stone. Esto provoca que nosotros seamos una piedra viva. When we understand what a living stone could be, then we begin to be a living stone. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que implica, lo que es ser una piedra viva, nosotros queremos comenzar a ser una piedra viva. A living stone is one that is functional. Entonces, una piedra viva es aquella que es funcional, aquella que funciona bien. We have all seen that stones work for something specific depending on the shape of the stone. Entonces, todos hemos visto que las piedras funcionan para algo específico dependiendo la forma que esta piedra tiene. When it comes to construction, you need igneous rocks, such as flagstones, granite, basalt, diorite, or pumice. Entonces, cuando tú comienzas a construir algo, necesitas unas rocas que se llaman ígneas, que son como la laja, el granito, el basalto, la diorita o la pumice. The reason is that these stones are more resistant than other. Entonces, la razón es que estas piedras son más resistentes que otras para construir. When we are built on the cornerstone, then we begin to be stones suitable for continuing the building of the shore. Cuando somos edificados sobre la piedra angular, entonces comenzamos a ser piedras aptas, piedras acordes para continuar la edificación de la iglesia. Becoming a spiritual house prepared to carry even as the holy priesthood. Convirtiéndonos en una casa espiritual preparada para llevar sobre nosotros el sacerdocio santo. We become a worthy house to receive a spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Nos convertimos en una casa digna para recibir los sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. If we would compare it with something specific, we can say that the living stones are like the stones used by Solomon in the temple. Si pudiéramos compararlo con algo en específico, podemos decir que esas piedras vivas son
como las piedras que usó Salomón para construir el templo. Solomon didn't collect just any stones. He took special stones for construction. Entonces, Salomón no fue recogiendo cualquier piedra que encontró. Salomón escogió piedras especiales, piedras específicas para esa construcción. In addition, they then sanded, cut, and shaped the stones so that they fit into the word dedicated to Jehovah. Entonces, además de esto, fueron lijadas, cortadas y moldeadas para que encajaran en aquella obra dedicada a Dios. You are that living stone that is found in the temple of God to praise His name. Tú eres una piedra viva que se encuentra en el templo de Dios para alabanza de su nombre. All this happens when you are willing to accept God, accept Christ on the cross as a precious stone. Entonces todo esto ocurre cuando tú aceptas a Cristo en la cruz como tu piedra angular. The last point for this moment is a stone of stumbling. Entonces el último punto para esta hora es piedra de tropiezo. 1 Peter 2, 7-8 say, but for unbelievers, a stone which the builders reject, this became the chief cornerstone, and a stone of stumbling, and a rock of offense. For they stumble, because they are disobedient to the word. And to these they were also appointed. Primera de Pedro 2, 7-8 dice, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la piedra, y para ello estaban también destinados. What happens when you don't accept that precious stone as your cornerstones? ¿Qué pasa cuando no aceptas esa piedra preciosa como tu piedra angular? Scripture tells us that it becomes a stumbled stone for us. Entonces las Escrituras nos dicen que esta se convierte en una piedra de tropiezo para nosotros. A stone that will remind me of everything I am doing wrong. Una piedra que me recordará todo lo que estoy haciendo mal. In other words, my sins will be revealed to me, and I will be accused by my conscience, and this will make me very upset. En otras palabras, me manifestará mis pecados, y yo seré acusado por mi propia conciencia. Y esto me hará molestar mucho, me hará enojar muchas veces, often leading me to reject the cornerstone and build without it, creating a building that is easy to destroy. Muchas veces llevándome a rechazar la piedra angular y construir sin ella, construir algo, un edificio que va a ser fácil de destruir, like the man who built on the sand, como el hombre que construyó sobre la arena, without thinking about how fragile the ground is, because I don't want to accept what the Scripture is telling me. Sin pensar en lo frágil del terreno, porque no quiero aceptar lo que la Escritura me está diciendo. In Romans 7, Paul says that he didn't know until he knew the law. En Romanos 7, Pablo dice que él no conoció el pecado hasta que conoció la ley. And then
And then the law that was to give him eternal life led him to eternal death. Entonces, la ley que debía guiarlo hacia la vida eterna, lo termina guiando a él hacia la muerte eterna. It is strange how this is like what we often experience when we approach the Word of God. Entonces es sorprendente cómo esto se parece mucho a lo que nosotros vivimos hoy en día, a lo que nosotros sentimos hoy en día cuando nos acercamos a la palabra de Dios. And instead of getting us to eternal life, due to my refusal to bear my sin before my eyes, like a mirror that it tells me my defects. Y en lugar de guiarnos a la vida eterna, debido a mi rechazo al desnudar mi pecado ante mis ojos, como un espejo que me dice mis defectos, it caused me to walk towards eternal death, for refusing to accept what the Scripture tells me. Me produce caminar hacia la muerte eterna por negarme a aceptar lo que la palabra me dice. For conclusion, Matthew 15, verse 12, say, Then the disciples came and said to him, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this statement? Mateo 15:12 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? The Pharisees were scandalized when Jesus changed this belief and told them it is not what goes into a man that defile him, but what comes out of him. Los fariseos se escandalizaron cuando Jesús cambió sus creencias y les dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. We must avoid acting like them. Nosotros debemos evitar actuar como ellos. We must recognize that the cross will scandalize us. It will make us feel ashamed of our past. Debemos reconocer que la cruz sí nos va a escandalizar, sí nos hará sentir vergüenza de nuestro pasado. But we must accept that receiving Jesus as my cornerstone is the best thing that can happen in my life. Pero debemos aceptar que recibir a Jesús como mi piedra angular es la mejor cosa que puede ocurrir en la vida. I can let that scandal keep me from a wonderful grace. No puedo dejar que ese escándalo me aparte de una maravillosa gracia. I must be scandalized, but not turned away, as many have done by not accepting the word and not realizing the wonderful edification that God can do in them. Debo ser escandalizado, pero no apartado, como muchos lo han hecho, al no aceptar la palabra y no darse cuenta de la edificación tan maravillosa que Dios puede hacer en ellos. If anyone wants to seek God, the time is now while we sing this song. Entonces, si alguien quiere acercarse a Dios, el momento es ahora, mientras entonamos esta alabanza.